Agradecemos la invitación del pastor Carlos. Gloria a Dios. Bueno, en 2 de Corintios 11:3 dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Bueno, fíjese que aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía un temor, porque él se preocupaba por las iglesias. Y pues aquí externa una preocupación por la iglesia de los Corintios. Y dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos, hermanos, que así como la serpiente operó en el principio, ¿verdad? Sabemos en Génesis 3 que la serpiente estuvo platicando con Eva. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Y que bueno, todo eso provocó que Dios los echara del huerto, a Adán y a Eva, Génesis 3:24. Y aquí vemos esa preocupación por el apóstol, por la iglesia, hermanos, del ataque de la serpiente, en dos aspectos. Dice: en el engaño y en el extravío, ¿verdad? Entonces, imagínense, y eso que la iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa, una iglesia en donde se movían los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no, hermanos? Una iglesia donde se profetizaba, bueno, tenían un montón de virtudes de parte de Dios, ¿verdad? Pero está esa preocupación del apóstol por la iglesia, y entonces dice: me temo, ¿verdad?, que vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados. Entonces el ataque de la serpiente es extraviar. Cuando uno busca la palabra extraviar ahí en el griego, dice que es la palabra feteiro, que significa secarse, languidecer, destruir, dañar, depravar, corromper. Hermanos, cuando dice languidecer o secarse, quiere decir que cuando la serpiente va a atacar y lograr morder a alguien, ¿verdad?, o a la iglesia, empieza un languidecimiento, un letargo espiritual, ¿verdad? Porque el veneno de la serpiente va a ir trabajando poco a poco, pero que el Señor nos libre, hermanos, que libre a su iglesia. ¿Sabe, amados hermanos? Porque ustedes saben que la serpiente tiene una lengua bífida. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Eso quiere decir que tiene dos puntas en su lengua. Y fíjense que en la Biblia podemos encontrar a varios personajes que trabajaron doblemente para dañar. Y ahí se ve la operación exactamente de la serpiente, ¿verdad? Mire, como dice Simeón y Leví, en Génesis 49:5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Fíjese, ahí menciona a dos y lo relaciona con la iniquidad. Ahí está la lengua de la serpiente, hermanos, operando a través de dos personajes. También vemos en 2 de Timoteo 3:8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, oiga, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Otra vez encontramos la lengua bífida de la serpiente a través de dos hechiceros de Egipto
que era Janes y Jambres, ¿verdad? Que ustedes saben que estos también cuando llevaron sus varas, cuando estaba Aarón con su vara, estos también echaron su vara y sus varas se convirtieron en serpientes, en culebras. Amén, hermanos. Entonces la lucha no es fácil. Fíjese, 2 Timoteo 2:17 también habla de dos personajes. 2 Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense cómo siempre se juntan dos, pero siempre hay uno que empieza, hermanos. Siempre hay uno malo que va a contaminar al otro. Entonces de eso nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque se acuerda en Números 12 que dice, fíjese cómo dice, María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Quién empezó la murmuración? María. ¿Y quién le siguió calentando el comal? Aarón, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Siempre hay alguien que empieza y siempre hay alguien que le sigue. Entonces, de eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la lengua bífida de la serpiente, cuando ya están los dos unidos para hacer lo malo, entonces van a ser instrumentos de iniquidad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahora fíjese, también en 1 Timoteo 1:20, 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese, aquí encontramos otro personaje. Igualmente, bueno, Alejandro primero se había agarrado, según el orden, a Alejandro, y luego se agarró a Fileto. Primero se agarró a Alejandro, yo se los di al invertido, ¿verdad? Pero Alejandro primero se agarró a Fileto, no sé si lo convirtió en filete, y después se agarró ¿a quién, hermanos? Se agarró al Alejandro. Fíjese qué tremendo. Entonces, porque muchas veces uno solo no hace nada, siempre necesita alguien en quien apoyarse. Así trabaja la serpiente, ¿verdad? Entonces, cuando alguien venga a querer poner en mal a la iglesia, poner en mal al pastor, tú tienes que frenarlo. Y no hacerte partícipe de él, porque se hacen uno. Amén, hermano. Oiga, ahora fíjese, también encontramos en Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Fíjese que Ananías tenía una esposa que se llamaba Zafira. Y cuando ellos, porque fíjense que según la historia, ¿verdad? Había un siervo de Dios que había vendido una propiedad y había puesto el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Y como la iglesia hablaba bien de este siervo, ¿verdad? Entonces Ananías y Zafira quisieron quedar bien. Y entonces también prometieron una heredad. Pero dice que sustrajeron una parte de ella. ¿Sí o no se acuerdan? Pero comienza diciendo Ananías y luego Zafira, y ahí es un matrimonio. Fíjense cómo la lengua bífida de la serpiente se agarra a hijos como Simeón y Leví, se agarra a ministros como Himeneo y Alejandro, porque ellos eran maestros de la iglesia, hermano, pero ellos se habían desviado de la verdad. Y también se agarra a matrimonios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y sabe cómo podemos identificar a estos grupos? Podemos hablar de muchos grupos,
pero generalmente, hermanos, la enseñanza nos va a abrir los ojos, la sana enseñanza nos va a enseñar a discernir a estos grupos de dos, ¿verdad? Ahora, fíjese, entonces, el temor que tenía el apóstol Pablo era que la iglesia no fuera extraviada por la serpiente. Porque en la Biblia vemos que nos enseña que por lo menos hay 7 grupos que se extravían. Si usted le pregunta al que está a su lado si se va a extraviar, le va a decir que no. Mire, pregúntele. Le va a decir, no, hermano, yo rechazo, ato y amordazo y me cubro con 7 capas, ¿verdad? Pero fíjese, en la Biblia encontramos 7 grupos que se desvían. En Éxodo 23:4 dice, si encontrares el buey de tu enemigo y su asno, ¿qué dice? Extraviado. Si encontrares el asno extraviado. ¿Quiénes se extravían? ¿Quiénes, hermanos? Los asnos. Pero aquí hay pura oveja, ¿sí o no? Mire, voltea a ver el que está a su lado. ¿Qué cara de oveja tiene? ¿Sí o no? Amén, amén. Fíjese, número 2, Deuteronomio 22:1. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano. ¿Quiénes se extravían? Los bueyes, ¿verdad? Mire como dice 1 Corintios 9:9 al 10. 1 Corintios 9:9 al 10. Dice el apóstol Pablo que dice, si ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? Dice, ¿acaso no lo dice por nosotros? Entonces los apóstoles, ¿de qué son figura? De los bueyes, ¿sí o no, hermano? Son una figura de los bueyes, porque el buey, ¿qué función hace un buey? Va arando la tierra, hermanos. Va haciendo los surcos para que el sembrador llegue y siembre la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ahora fíjese, también en el Salmo 119, 176, Salmo 119, 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Oiga, también hay ovejas que se extravían. ¿Y sabe por qué se extravían las ovejas? Porque se apartan del rebaño. Porque dice, serán un rebaño y un pastor. ¿Sí o no? La Biblia en Cantares dice que sigamos las huellas del rebaño, ¿verdad? Porque el pastor, hermanos, hablando espiritualmente, tiene una vara. Y cuando ve venir al lobo, y el lobo ve la vara, dice, ay mamachita, mejor ahí en los vidrios, ¿verdad? Y la oveja se siente segura, dice, porque mi pastor tiene una chica varota y le va a dar al lobo. Amén, hermano. Pero cuando la oveja se salta a las trancas y anda bailando la manzanilla, hermanos, llega el lobo y dice, Padre, gracias por estos alimentos. Y es que las ovejas son descuidadas, hermanos. La oveja a lo mejor ve un pasto por ahí y se lo traga, hermanos. Y después anda vomitando, ¿verdad? Entonces usted como oveja no se debe de apartar del rebaño. Amén, amén. Mire, también dice en Romanos 1:27. Romanos 1:27 dice, y de igual manera también dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Y qué más dice, hermanos?
y recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿a qué? A su extravío. ¿Qué es extravío según lo que dice aquí? Que el hombre deje la función natural de la mujer y se metan hombres con hombres. De igual manera, mujeres con mujeres, parece que hoy es la moda, hermanos. ¿Sí o no? Hoy ya todo están legalizando, hermano. Al rato van a hacer una ley que nos van a tener que obligar a que seamos volteados. Tremendos, ¿verdad? Cristo reprenda a Satanás y a sus demonios, hermano. Amén, amén. Pero según la Biblia, eso es extravío. Amén. Ahora, Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice, hermanos? Se extraviaron de la fe. ¿Por qué hay muchos que se extravían de la fe? Por amor al dinero. Según lo que dice Eclesiastés, el dinero sirve para todo, dice el libro de Eclesiastés. Pero una cosa es que sirva para todo y otra cosa es amar al dinero. Amén. Ahora fíjese, número 6, Hebreos 5:2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ignorantes y extraviados. ¿Sabe según la Biblia quién es un extraviado? Uno que es ignorante, ¿verdad? Por eso fíjese, amado hermano, que por eso la doctrina es muy importante, porque la doctrina nos va a enseñar cómo debemos hacer las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos lo que la Biblia dice, el orden que la doctrina nos enseña, nos vamos a evitar problemas. Porque Pablo dice que la mujer se cubra la cabeza. ¿Cuándo? Cuando ore o profetice, exactamente. Entonces, cuando una mujer creyente está orando y no tiene cubierta su cabeza, puede venir un espíritu y hablarle y ella creer que es Dios quien está hablando, pero es la serpiente, hermanos. Dice, ¿a poco nada más por eso, pastor? Pues fíjese que sí. Entonces, la doctrina nos ayuda a sujetarnos a lo que la Biblia dice, hermanos. Porque ya cuando empezamos a orar, entramos a un ámbito espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien, hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios a alguien, en este caso a una mujer, y está cubierta y empieza a profetizar, hermanos, es un ámbito espiritual. Amén, hermanos. No sé si la vez pasada les conté un testimonio tremendo, ¿verdad? Que un día, ya ve que a veces en las noches uno puede estar inquieto o puede sentir que está siendo atacado por algo malo, ¿verdad? Porque sabemos que hay potestades, hay espíritus, hay cosas muy feas en los aires, hermanos, ¿sí o no? Entonces un día mi esposa estaba ahí acostada, yo estaba al lado de ella durmiendo como santo que soy, ¿verdad? Con ronquidos indecibles. Y ella dice que sentía así como el ambiente muy pesado, ¿verdad? Como que la iban a atacar. Fuerte, hermanos. Y entonces ya despierta, o medio despierta, oyó una voz que le dijo, cúbrete. Y cuando ella se cubre la cabeza, hermanos, eso se cortó. Fíjese nada más del orden, ni siquiera oró.
nada más de entrar al orden, lo malo se fue, hermanos. Entonces usted debe de ser bien celosa, ¿verdad? De que cuando está orando, no importa que esté lavando la ropa, tiene que estar cubierta, porque si está orando se tiene que cubrir la cabeza. Si va al mercado y va orando, cúbrase su cabecita. Amén. Porque en una de esas el enemigo la ve descubierta y se la puede agarrar. Nadie dice amén. Pues aquí pura cubierta, ¿sí o no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Fíjese. Entonces, y hay un extravío por ignorancia, pero usted ya no es ignorante, porque usted ya sabe. A ver, ¿sí o no? Porque fíjese, la voz de Dios, cuando Dios habla, hermanos, fíjese, en el tabernáculo, cuando se manifestaba la gloria de Dios, no la Shequina de Jehová, porque esa palabra Shequina no aparece en la Biblia. No deje que le den gato por liebre. Shequina no aparece en la Biblia. Pero la gloria Kabod de Dios, cuando se manifestaba en el tabernáculo y Dios hablaba, la voz estaba cubierta por ¿quiénes, hermanos? Por 2 querubines. ¿Sí se acuerda? Por alas de querubines. Mire qué glorioso. Cuando Dios le habló a Moisés en el monte, dice que había nube. Hermano, estaba una nube de gloria ahí. La voz no está al descubierto. La voz es tan gloriosa, hermanos, que tiene que estar protegida por la misma gloria de Dios. Mire que cuando en Mateo 17:5, en Mateo 17:1 en adelante, dice que Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí dice en el contexto que una nube de luz los cubrió y una voz salió de la nube. Pero fíjese que cuando la voz habló, estaba cubierta la voz, ¿con qué, hermanos? Con la nube, hermanos, cubierta. Entonces, por eso usted, amada hermana, necesita estar cubierta, porque Dios le puede hablar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, usted ya no es ignorante. Antes sí, pero ahora ya no. Ahora, si hacemos algo en ignorancia, o sea, ya sabiendo, y lo hacemos, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ver, ¿sí o no, hermano? Entonces, la serpiente busca extraviar, ¿verdad? Y ahora, mire, el séptimo extravío, segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Y este pasaje está muy tremendo, hermanos. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Oiga, hermanos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces, para no extraviarse, ¿en qué hay que perseverar? En la doctrina de Cristo, mire. Pero la mayoría de los hermanos ignoran cuál es la doctrina de Cristo. Mire, pregúntele al siervazazazazo que está a su lado, o a la siervazazazaza que está a su lado, cuál es la doctrina de Cristo. A ver, pregúntele, a ver, ¿qué le dijo? No, pues nada más se rió, dice, nada más se ríe el hermano. Mire, le voy a dar una pequeña luz. No es el tema, pero Mateo 7:28. Mire cuál es la doctrina de Cristo. En la versión Reina Valera 60. Fíjese. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de ¿qué dice? De su doctrina. Pero dice, ¿cuándo terminó estas palabras? Ahora yo le pregunto, ¿cuáles palabras? Bueno, la palabra de Dios es algo muy generalizado, porque dice estas palabras. Cuando Él terminó estas palabras, ¿cuáles palabras había dicho Jesús? Mire, cuando comenzó en Mateo capítulo 5, verso 1, Mateo 5, 1, mire, ahí comenzó a hablar. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y dice, y abriendo su boca, les enseñaba. Entonces empieza a abrir su boca en Mateo capítulo 5, verso 1, verso 2. Abre su boca y termina todas esas palabras en Mateo capítulo 7, verso 28. Y entonces es cuando dice, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, a ver si ya la pescó. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál? Lo que sale de la boca de Jesús. Bueno, sí está bien, pero cuando dice, terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuáles palabras? Desde Mateo 5:2 empieza a leer toda la doctrina de Cristo, que empieza con las bienaventuranzas. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, haciendo un análisis de Mateo 5:2 a Mateo 7:28, hay 23 aspectos. 23 aspectos. El primero son las bienaventuranzas. Y así usted se puede ir leyendo cada aspecto de la doctrina de Cristo. Y luego Marcos 4:2. Mire, esa es una doctrina básica de Jesucristo. Marcos 4:12 en la versión Reina Valera 60. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mire, dice, les decía en su doctrina, pero les enseñaba por medio de ¿qué? De parábola. A ver si ya la pesca esta vez. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Ya vimos la doctrina más básica de Cristo, los 23 aspectos que marca Mateo 5:2 a Mateo 7:28. Que de ahí estoy escribiendo un libro, hermanos. Cuando lo acabe, hermanos, no se los voy a dar. No es cierto, hermanos. Esperemos que sí, ¿verdad? Entonces, aquí dice, les hablaba ¿por qué? Parábolas. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Las parábolas. Pero ahora el punto es, ¿por qué dice que a la gente le hablaba en parábolas? Pero la gente no entendía. Pero los discípulos le decían, Señor, explícanos la parábola. Y el Señor les explicaba la parábola. ¿Sí o no, hermano? ¿Sabe cuál es el lenguaje de los profetas? Dice que por medio de profetas usó parábolas. Pero hay que entenderlas para no malinterpretar, y ahí ya está más cardíaco. Porque si usted lee Mateo 5:2 a Mateo 7:28, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, dice, qué bonito, yo soy la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, Señor, eso está sencillo. Pero ya entrará al segundo nivel de la doctrina de Cristo, que son las parábolas, ahí está más cardíaco. Y ahí ya no le entra cualquiera, hermanos. Y luego, mire, Hebreos capítulo 6, verso 1, y verso 2, Hebreos 6, 1 y verso 2.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, oiga, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Oiga, y ahí marca 6 aspectos doctrinales de la doctrina de Cristo. Primero, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Y eso es la doctrina de Cristo, hermanos. A ver, ¿cuánto ya se sabe en la doctrina del juicio eterno? No, si con trabajo leo mi Biblia, pastor. Dice, no se pase. Pero entonces, ¿cómo vamos a comenzar a conocer la doctrina de Cristo? ¿En dónde? En Mateo capítulo 5, verso 2. Empezar por ahí. Luego nos vamos a ir a las parábolas. Y luego vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Para ver cada doctrina. Y entonces, amados hermanos, dice, regresando a 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Oiga, tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Si no perseveramos en eso que dice, ¿qué puede pasar? Nos vamos a extraviar. Nadie dijo amén. Dice, oiga, y no tiene a Dios. Oiga, si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice, ¿cómo va a decir que no tengo a Dios? Si persevero en la doctrina de Cristo, tengo a Dios. Pero si no persevero en la doctrina de Cristo, no tengo a Dios. Nadie dijo amén. Porque usted le va a decir al que está hablando, yo tengo a Dios, hermano. Ese pastor Javier, ¿para qué lo invitan? Oiga, hermano, dice, ¿no tiene a Dios? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Mire, a mí me bendijo tanto esto, hermano, que por eso yo le entré a la doctrina de Cristo, porque dije, yo tengo a Dios y tengo al Hijo, hermanos. Pero si no se persevera en esto, Dios no se compromete a estar contigo. Y yo sí quiero que el Padre esté conmigo y que Jesús esté conmigo. Amén. Entonces, ¿en qué hay que perseverar? En la doctrina de Cristo. Entonces, oiga, el ataque tremendo que se dio en el principio fue a través de la serpiente. La serpiente, que vimos unas pequeñas operaciones a través de la lengua de la serpiente, de la lengua bífida de la serpiente, trabajando con pares de dos, ¿sí o no, hermanos? Pero entonces me di a la tarea de buscar en la Biblia a 7 serpientes, pero como esa ya la había sacado la enseñanza, entonces sacamos las 7 culebras que habla la Biblia, hermanos. Las 7 culebras. Y en cada pasaje que vamos a ver cuál es su operación, para estar atentos como iglesia. Amén, amén. Mire, Éxodo 4, 2 al 3, Éxodo 4, 2 al 3. Dice, y Jehová, estoy usando la versión Reina Valera 60. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra
y Moisés huía de ella. Fíjese qué tremendo, hermanos. Entonces a veces, no sé si se los comenté la otra vez, pero a veces uno principalmente como pastor, tiene o usa varas de apoyo en la iglesia, hermanos. A siervos, a siervas, ¿verdad? Pero fíjese que pasa, a mí me gusta cuando un hermano tiene cierto tiempo en algún servicio, a mí me gusta quitarlo, hermanos, ponerlo en otra área. Porque luego, hermanos, están 2 o 3 años en un mismo servicio y después ya se sienten, hermano, que ni Dios los quita, hermanos. De veras. Ya está en diciembre y dicen, quiero mi aguinaldo. Óigame, espérese, aguante. ¿Y sabe cómo se da cuenta uno y los cala uno para ver si le sale la culebra? Lo quitas. Hermano, ahorita ya no va a servir. Y empieza, ese pastor no tiene amor. Hijo de quién sabe qué. Ese le salió la culebra. Ese es culebra. Pero cuando quitas a alguien que diga, amén, pastor, heme aquí, si soy útil en otra área, amén. Y entonces a ese no se le manifestó la culebra. Ese es verdadero, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted qué va a hacer si lo quitan? ¿Se va a manifestar? Porque aquí Moisés traía la vara y nunca le pasó por la mente que la vara traía la culebra adentro. ¿Habrá sí o no, hermano? ¿Y qué le dice Dios? Échala en la tierra. Que la eche, hermanos. Así es como cuando uno, a ver, usted de la alabanza, usted ya se siente Luis Miguel, a ver, va para abajo, órale. Y empiezan, ese pastor, quién sabe qué, que es un Judas, ese es culebra, hermano. Esa es una culebra. Sí, qué tremendo, hermano. Mire, esa es la primera operación de la culebra. Mire, segundo ejemplo. Éxodo 7:11 al 12. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mire qué tremendo. Que los hechiceros de Egipto imitaron lo mismo que hizo el siervo de Dios, lo mismo. Entonces, otro peligro en la iglesia, hermanos, es la imitación. La imitación. Porque fíjese, se puede imitar la profecía. Pero si es imitación de profecía, entonces es una profecía falsa. Dios sí habla a través de profecía, hermano. Porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí o no? Sobre mis siervos, sobre mis siervas, y profetizarán. Pero cuando alguien imita, Dios no está hablando, hermanos. Porque sí sabe que a veces hasta se imitan las lenguas. Dice, oye, hablar al hermano, dice, ese hermano habla bien chido las lenguas. Y se echa las mismas, dice, para no quedarse atrás. No, hermanos, con eso hay que tener cuidado. Mire, dice en Ezequiel 13:17, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Mire qué dice, que profetizan por su propia inspiración. Entonces fíjese que llega a haber mujeres que llegan a profetizar. ¿De qué dice ahí? De su propio corazón, de su propia inspiración.
También, mire, también se imita la liberación. En Hechos 19:13, Hechos 19:13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hermanos, para liberar se necesita estar autorizado para usar el nombre del Señor Jesucristo. Porque muchos van a llegar y van a decir: Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Y qué les van a decir? Yo ni los conozco. Por eso aquí le dijo a Pablo: conozco. O sea, el espíritu malo conocía a Pablo. ¿A ver, sí o no? Los demonios conocían a Jesús. Decían: yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, no nada más se trata de imitar la forma de liberar. No, hermanos. Se necesita tener la autorización de Jesucristo. Porque mire, dice que Jesús echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios y por el dedo de Dios. Para echar fuera demonios necesita la unción del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y necesitas, dice, con el dedo de Dios. Es decir, a quien Dios indique que va a ser liberado, va a ser liberado. No es al quien tú quieras. Porque a veces está el liberador guerrero 3 horas gritándole ahí al endemoniado, hermanos. Y a veces se va todo endemoniado. O ya de plano dice: pues si te vas tú o me voy yo. ¿Verdad? Entonces es con guianza del Espíritu. Amén, hermano. Ahora, fíjese que también se imita la ministración que otros hacen en Santiago 5:14. Santiago 5:14, fíjese que dice ahí un orden tremendo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué dice, hermanos? En el nombre del Señor. Fíjese cómo aclara la Biblia. Dice que se va a hacer en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a liberar al enfermo? ¿El aceite? No, dices que ese aceite lo traje de Jerusalén, pastor. Y tiene las 5 especies. Made in Israel. Y además dice: aceite saca demonios. No, hermanos. Aquí dice: en el nombre del Señor. ¿Quién lo va a echar fuera? Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿quién sana a los enfermos? El Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿cuál es, hermano? Mire, hay abusos. Aquí restringe el aceite para los enfermos, ¿sí o no? Cuando busca aceite ahí en el griego dice aceite de oliva, nada más, punto. Pero ¿sabe que hay abusos del aceite? Porque a veces, mire qué lamentable, hermanos, que no hay respeto por las cosas sagradas, que a veces cuando se enferma hasta el perro, le echan aceite, hermanos. Está más ungido el perro que el esposo de la hermana. No, hermanos. Que ungen esto, ungen lo otro, ungen aquí, ungen allá, ungen la ropa, los zapatos. Hermanos, es un abuso. No abusemos. Aquí dice que el aceite lo van a usar los ancianos. A ver, ¿sí o no? Para los enfermos. Amén. Ahora fíjese, entonces también se imita la administración. Oiga, también, hermanos,
Porque se acuerda que Pedro le dijo al cojo, lo que tengo te doy. Sí, se acuerda que le dijo, lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? A ver, pregúntele que está a su lado. ¿Qué era lo que tenía Pedro? No va a decir, tenía hambre, pastor. ¿Qué tenía? La presencia de Dios. ¿Qué más? Ya lo dijo la hermanita. El nombre del Señor. Porque cuando dice, lo que tengo te doy, le dice, en el nombre de Jesucristo levántate. Qué precioso, hermanos. Entonces, hermanos, para usar el nombre de Jesús, se necesita estar autorizado. Amén, amén. Oiga, mire, también se imitan doctrinas en Hechos 15:1. Se imitan enseñanzas o doctrinas, dice Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire hasta dónde habían llegado, hermanos. A judaizar a la iglesia, a llegar a tal grado de decir que si no se circuncidan los hermanos, no pueden ser salvos. Hermano, si estaban escuchando una enseñanza errada, porque ya, mire, el apóstol Pablo se había agarrado al apóstol Pedro en Gálatas 2:14. ¿Qué le dice? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y según el contexto, hermano, ¿saben qué aspecto obligaban a los gentiles, hermano? ¿Qué era lo que les hacían? Los circuncidaban, ya siendo gentiles. Y no falta, hermanos, que se presten para enseñar, para oír enseñanzas erradas, principalmente que abundan en internet. Claro que uno tiene la libertad de oír, pero qué bueno que uno tenga el oído circuncidado para identificar eso que está enseñando, eso está chueco. ¿Sí o no? Porque hoy lo que la gente tiene es comezón de oír. Y dice, no, yo oigo a puro apóstol. No, que ese pastorcito, no, hombre. Yo a puro apostolazo. Al apóstol Don Chuy. Y entonces después lo que le enseña a su pastor, dice, ese pastor, a su enseñanza. No, dice lo que enseñó el apóstol fulano de tal. De allá de Colombia, de Ecuador. Y menosprecian tanta enseñanza que su pastor les da, hermanos. Nadie dice amén, ¿verdad? Dice, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces ya no era por gracia, ahora era por circuncisión. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hoy predominan muchas iglesias, hermanos, judaicas. Y es que lo judaico, dice, es que tienen la estrella de David, wow. Y tienen un candelabro de este pelote, dice. Hombre, hasta le ponen fuego, pastor. Wow, dice. Y toda la enseñanza errada, judaica, hermanos. Por el amor de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. A ver, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, entonces, fíjese que la segunda culebra, hermanos, imita. ¿Sí o no? La primera culebra que vimos, ¿cuál fue? Ya ni se acuerda, hermano, qué bárbaro. ¿Cuál fue la primera? La vara, ¿verdad, hermanos? Que se hace culebra. La segunda, no, la segunda fue la que se hace culebra, hermanos.
Mire, vamos a pasar al tercero. Ya usted después ahí compra el CD. Proverbios 30:19. Dice, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña. Mire, hermano, hay algo que la culebra no deja rastro. Porque la culebra no tiene patas, hermano. Anda sigilosamente sobre su pecho, ni rastro deja, pero daña. Fíjese, voy a avanzar. Isaías 14:29, a la cuarta culebra. Isaías 14:29 dice, no te regocijes, oh Filistea, dice, ninguno de ti, simplemente porque ha sido quebrado el bastón del que te golpeaba, porque de la raíz de la serpiente saldrá, ¿qué dice, hermanos? Una culebra venenosa, y su fruto será una culebra abrasadora, voladora. Fíjese que hay una culebra voladora, hermanos. ¿Se acuerda que Dios le dijo a la serpiente, sobre tu pecho andarás? ¿Por qué? Porque antes no se arrastraba. Seguramente era esta culebra voladora, hermanos. Pero sabe, hermano, que la manifestación de demonios y de espíritus inmundos, espíritus malos, es con altivez. Porque así trabaja el demonio, hermanos. Haciendo altivo el corazón de la persona, creyéndose más que los demás, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos hermanos. A ver, ¿sí o no? Pero a veces hay hermanos tan preparados que si uno les dice hermano se ofenden. Le tienes que decir licenciado, doctor. No, hermanos, con sencillez somos hermanos, ¿sí o no? Amén. Mire, avanzamos. Amós 5:19. Amós 5:19. También está la culebra que muerde la mano. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa, apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Porque, hermano, la culebra es traicionera. Porque fíjese que siempre cuando hablamos de Judas, decimos que Judas era traicionero, ¿sí o no? Y en verdad lo era, pero ¿sabe qué fue lo que traicionó Judas? Amados hermanos, dice en Juan 18:2 que Judas conocía el lugar secreto donde Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos. Nadie sabía ese lugar, solamente Jesús y sus apóstoles. A ver, ¿sí o no, hermano? Pero ahí va el traicionero, hermanos, ¿verdad? Entonces hay gente que cuando uno confía en ellos, después lo publican en Facebook, hermanos. Nadie dice amén, ¿verdad? Mire, Amós 9:3 también está la culebra del juicio. Amós 9:3 dice, y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la culebra y los va a morder. Fíjese que hay gente que pretende esconderse de delante de los ojos de Dios. Dice que aquí no me ve nadie. Hasta allá manda Dios la culebra, hermanos. Ya ahí es cuando ya es juicio de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces fíjese, amado hermano, y también la séptima culebra, Hechos 28:3.
Hechos 28:3, la séptima. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. A la víbora no le gusta el calor, hermanos, el fuego del Espíritu Santo, porque se va a manifestar, ¿verdad? Entonces fíjese que a mí me ha pasado algo, hermanos. Yo soy más de enseñanza que de predicar o de gritar. Yo soy más de enseñanza. Y fíjese que pasa que cuando voy a predicar a los lugares, ya sea que antes tenga una visión, o que en el lugar tenga una visión, o que después tenga la visión de ese lugar. Y yo tuve una visión, pero necesito la autorización del pastor Carlos, que si me permite compartirla. Bueno, ya dijo que sí, ¿verdad? Entonces fíjense que la otra vez que vine a predicar, hermanos, después, unos días después, tengo una visión de aquí. ¿Cuántos quieren saber? Pero usted no es chismoso, ¿verdad? No, pero sí quiere saber. Bueno, entonces yo estoy aquí, hermanos. Yo me veo aquí, en medio de ustedes. Veía a los hermanos. Y ya cuando se sentaban todos, yo seguía parado. Y entonces veo de repente que se paran 5 hermanas. 5 hermanas. Ni más ni menos. Y algunas las reconozco. Ni veo quién. Pero algunas las reconocí. Y entonces se levantan y me sorprende a mí que se levanten, porque estábamos ya casi sentados para recibir la enseñanza, ¿no? Y yo les digo, ¿a dónde van? Y entonces dicen, vamos a adorar al Padre. Dije, ¿van a adorar al Padre? Pues aquí está el culto. Y entonces se van hacia la puerta, hermanos. Y hagan de cuenta que en esta parte donde se entra para la cocinita, creo, había una pared. Y había un anciano, hermanos, ahí plasmado en la pared, una imagen de un anciano, que no es el pastor Carlos, no era él, pero yo tampoco lo conozco, pero yo recuerdo su rostro de ese anciano, plasmado en la pared como una fotografía a color. Y entonces las 5 hermanas se paraban ahí enfrente de ese señor. Y ellas habían dicho que iban a adorar al Padre. Y entonces Dios me mostró, bueno, a través de esa visión, que en esas 5 hermanas había idolatría. Por alguien, por un ministro. Y fíjese, amados hermanos, que el pueblo de Israel, uno de los pecados más terribles fue la idolatría. Ellos, viendo las maravillas de Dios, adoraron al becerro de oro. ¿Sí se acuerdan? También adoraron el efod de Gedeón. Hicieron de él idolatría. Dice que llevaban el tabernáculo de Moloc. Adoraban tantas cosas, hermano. Entonces, para que haya un avance significativo, necesitan quitar de su corazón la idolatría por algún ministro, que no es el pastor Carlos. Y eran 5 hermanas. Y en el nombre de Jesús les comparto esta visión, hermanas, y que corrijan, porque dice que una de las cosas por las cuales viene la ira de Dios es la idolatría. Al que debemos adorar es al Padre Celestial, hermanos. Dele la gloria al Señor. Es a nuestro Dios.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me vaya a preguntar, pastor, ¿me vio a mí? No, usted pregúntele a Dios. Así como dijeron los apóstoles, maestro, ¿seré yo? A mí no me pregunte. Yo sí sé que hay algunas que están aquí, pero usted pregúntele a Dios. Amén. Y ya Dios le mostrará y usted tendrá que quitar eso de su corazón. Póngase de pie. Vamos a orar con sencillez, hermanos. Yo he entendido algo que sabe que una vez Jesús estaba enseñando, dice que después de estar enseñando que vio ahí a una mujer que estaba encorvada y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sabe qué fue lo que